Plutón? Plutón es un planeta que tarda muchísimos años, diferencia a Venus, a Marte, al resto de planetas personales, en dar toda la vuelta por el zodiaco o en durar en un signo determinado. Plutón los últimos 15 años de nuestra vida estuvo en el signo de Capricornio, un signo de tierra, un signo concreto, un signo que se dedica mucho a los temas convencionales, un signo que le gusta preservar, Capricornio, los temas de la vieja data o la vieja guardia. Por eso Capricornio lo asociamos siempre con el deber ser o con el cumplimiento o con las normas que han existido siempre. Plutón ha sido durante los últimos 15 años ha sido el encargado de grandes movimientos y grandes descubrimientos de la Tierra, de cómo nosotros vivimos hoy, 2025. Creo que del 2000, antes del 2000 y después del 2000, pues los primeros 10 años fueron como muy de entrada y fueron como muy de conectarse un poquito con cosas nuevas, pero no lo habíamos vivido en pleno. Realmente del 2009, 2010 hacia acá, pues ha sido todo un arte observar lo que ha hecho Plutón en Capricornio. Hasta este año, 2025, Plutón ingresó al signo de Acuario, cambió de signo. Calculen ustedes si un planeta dura o duró 15 años en un mismo signo que fue Capricornio. Este 2025 cambió su dinámica, termina Capricornio y empezó a hacer su trabajo en el signo de Acuario. Pues esto ya de entrada va marcando una línea muy descompuesta. Estábamos habituados a un Plutón en Capricornio. 15 años es mucho tiempo. ¿Qué puede pasar en nuestra vida en 15 años? ¿Cuántas cosas armamos con Plutón en Capricornio? ¿Cuántas cosas iniciamos con Plutón en Capricornio durante esa fase de 15 años? ¿Y cuántas cosas tuvimos que echar al piso? ¿Cuántas cosas tuvimos que destruir o verlas cómo se destruían frente a nosotros? Eso fue Plutón en Capricornio, armar y desarmar. En los últimos 15 años hemos mudado de piel muchas veces, en los últimos 15 años hemos creado muchos tipos de relaciones, de vínculos, de negocios, en los últimos 15 años nos hemos venido transformando de una manera absurdamente veloz. Esa es una de las características plutónicas, sacar muchas cosas que están dentro del inconsciente y ponerlas en efecto para que las podamos analizar y las podamos integrar en nuestra vida. Después de 15 años entró al signo de Acuario que fue este 2025. O sea, estamos nuevos con esta energía. Estamos nuevos con la energía de Plutón en Acuario. Estamos novatos todos. Estamos nuevos experimentando cómo va a ser durante los próximos mal contados 18 años, 19, depende cómo se le vea. En el signo de Acuario, eso es muchísimo tiempo. Por eso decimos en la astrología que Plutón marca estaciones o marca tiempos donde por lo general nos cuesta mucho trabajo entender hacia dónde nos lleva. Como que cuesta mucho trabajo entender hacia dónde Plutón o cuál es la dirección que Plutón está dando en nuestra vida. Entró en Acuario, estaba directo, tocó los primeros grados de Acuario, logró avanzar hasta el grado 4 de Acuario, empezó su fase de retrogradación como cualquier otro planeta. Estaba durante el mes de mayo, desde mayo de 2025 hasta la fecha, hasta octubre, hoy específicamente, hoy 14, estuvo retrógrado. A partir de hoy, martes 14 de octubre, empieza su fase directa, empieza la fase directa de lo que es Plutón en el signo de Acuario. Entonces, ¿qué significa esto de que Plutón, siendo un planeta que abarca tanto, siendo un planeta que significa mucho en nuestra vida, cómo lo podemos leer y cómo podemos interpretar ahora que va a estar directo en el signo de Acuario? ¿Cuál es el mensaje o cuál es la señal? Evidentemente no podemos tomarlo Plutón directamente como algo único en mi vida, sino que también tiene una relación colectiva, también tiene que ver con lo que está pasando afuera, también tiene que ver con las situaciones que nosotros vemos reflejadas en el entorno. Entonces, no solamente nos está hablando de a título personal, sino también nos está haciendo como todo un proceso interno, porque Plutón no es tan evidente a simple vista. Plutón es un planeta
que empieza a hacer los cambios de adentro hacia afuera. Plutón es un planeta que se dedica más, primero a hacer todo un trabajo interno o a hacer todo un trabajo molecular, todo un trabajo que no es visible. Por eso Plutón es el regente de Escorpio. De ahí que a Plutón también le demos la relación que tiene con la biología, que tiene con la célula. Entonces Plutón trabaja más de manera invisible. Plutón es un planeta que lo vamos viendo a través de rayos X. Por ejemplo, cuando vamos al médico y nos envían o nos ponen a hacer algunos exámenes y necesitamos de hacer algunos exámenes. Eso es muy relacionado con la energía de Plutón, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a hacer exámenes, necesitamos ver cómo está la sangre, necesitamos ver cómo están los triglicéridos, necesitamos saber cómo está funcionando toda la maquinaria dentro de nosotros. Entonces, para eso se requiere de una especialización para poder ver los temas plutónicos en nuestra vida, cómo estamos en este caso de glóbulos rojos y demás. Y los exámenes de laboratorio son típicos de Plutón. Entonces, Plutón es un planeta que cuando va pasando no es tan evidente como Marte, por ejemplo, que a Marte sí lo sentimos, Mercurio, Venus, la Luna, el Sol, sino que Plutón se va moviendo de una manera invisible, de una manera muy oculta, por así llamarlo. Por eso rige la casa 8, que es la casa de lo oculto. Plutón tiene dos títulos muy ambiciosos. De una parte es un planeta que genera la muerte y también es un planeta que se encarga de dar aviso o conectar con la vida. Entonces es una transición que no es como tan fácil comprender. De toda esta mutación que nosotros podemos tener, pues se necesita abarcar demasiado para hablar de un planeta tan colectivo. No es como tan exacto en un punto de nuestra vida. Lo cierto es que Plutón, ahora que está directo, se pone en marcha sobre todo en los temas relacionales. Ya cambió la dinámica de lo que estuvo los últimos 15 años en Capricornio y ahora empieza a contarnos más una dinámica de cómo nos queremos relacionar incluso con el mundo, con la humanidad. Digamos que a ese lado es hacia donde Plutón también se está moviendo con el elemento aire, con todo lo que tiene. No podemos hablar de Plutón en Acuario única y exclusivamente como si no hubiera estado los últimos 15 años en Capricornio. Por el contrario, lo que está haciendo Plutón ahora en Acuario está muy relacionado con lo que venimos viviendo los últimos 15 años. Y eso incluso en nuestra vida, eso sí lo podemos ver en nuestra vida. Estamos aquí, tenemos este cuerpo, tenemos esta forma de pensar y eso no sucedió este año con Plutón en Acuario. Esto viene de atrás, viene de hacer unos cambios. Muchos de nosotros estamos viviendo hoy el efecto de las causas y de las decisiones y elecciones que tomamos hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años. Hoy estamos viviendo lo que fue nuestra toma de elección años atrás. Entonces, si nosotros tomamos a Plutón en Acuario, olvidándonos de dónde venimos, pues no vamos a entender muchas cosas. Pero si miramos los últimos 15 años, los últimos 10 años, ¿qué ha sido de nuestra vida? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué nos ha quitado Plutón? ¿Qué nos ha depurado en esa zona? ¿Cuántas personas se han ido de nuestra vida? ¿Cómo vivíamos antes? ¿A qué le dábamos prioridad los últimos 10 años? Esa es una excelente pregunta. Ahora con Plutón directo, ¿a qué le diste relevancia los últimos 10 años? ¿Con quién te la pasabas hace los últimos 10 años? ¿Qué has venido haciendo con tu vida los últimos 10 años? Porque ahora Plutón en Acuario lo que invita es, con todo eso, generar nuevas alianzas, generar nuevos temas, generar una nueva conciencia. Entonces, ahí es donde digo, no podemos tomar tanto Plutón tan personal porque no es un planeta personal. Plutón en la astrología se le denomina como un planeta transpersonal. Los planetas personales, a diferencia de los transpersonales, nos invitan a hacer una construcción del yo. Planetas personales como el Sol, como la Luna, como Mercurio, como Venus, como Marte, como Saturno y como Júpiter son encargados de formar una identidad, una falsa identidad, una mínima idea de qué soy. Debemos tener un punto de partida. Es inventarme qué soy, inventarme quién soy. Para eso nos ayudan los 7 planetas personales. Inicio, me armo, me arcillo de alguna forma, me formo, le doy idea
a algo que creo ser, y eso lo empezamos a hacer desde la adolescencia, cuando abandonamos los granos, cuando abandonamos el acné, cuando abandonamos la adolescencia y empezamos a abrazar al adulto. Cuando empezamos a crecer, ahí ocurre una metamorfosis plutónica donde nosotros compramos una careta, compramos un producto y digo, esto es Javier, esto soy Sonia, esto es Teresa, esto es Sandra. Todos pasamos por ahí. Ese cambio de identidad. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre de manera lenta, de manera progresiva, de manera silenciosa. Nos damos cuenta que en nuestro cuerpo empiezan a haber cambios, empezamos a crecer, la nariz empieza a cambiar, ya no tenemos la misma piel que teníamos a los 15, empezamos a llegar a los 18, 19 y es normal que en este momento de adolescencia o si alguien está atravesando un proceso de adolescencia entre 17 y 18 por ahora, entonces empieza a notar también que la sociedad lo recibe distinto, ya no le dicen el niño, ya empieza a invitarlo a que haya más exigencia. Eso es Plutón, eso ocurre de manera gradual. Ahora lo que tenemos con Plutón en Acuario también es de manera gradual que nosotros empecemos a crecer biológicamente de una manera distinta a través de los pensamientos, con las nuevas herramientas que se van vinculando a cómo el mundo se va mostrando hoy. De ahí que los planetas transpersonales, como este planeta enano, Plutón, al ponerse directo en Acuario, lo primero que podemos percibir es un lugar no estable. Acuario de por sí es una zona, los primeros grados de Acuario son una zona donde no podemos sentirnos anclados a algo. Eso le corresponde a Acuario. Esa es la esencia acuariana, es una arena movediza. Y en esa arena movediza, la función que tiene Plutón es que aparte de que sea movedizo, sea intenso, sea doloroso y se perciba dos cosas al mismo tiempo, muerte y nacimiento. Una forma muy clara de poder darle vida a Plutón es, por ejemplo, cuidados intensivos en un hospital. Ahí tú puedes ver la representación clara de Plutón. Puede estar entrando una persona que se está muriendo y puede estar entrando una persona que está naciendo. Esa es la mejor manera de conectar con Plutón. Es decir, nacer y morir que se dan al tiempo. Por eso Plutón en esos puntos o en esos lugares donde esté nuestra carta natal, en la carta donde tú tengas los primeros grados de Acuario, donde Plutón se pone directo a partir de hoy, martes 14 de octubre, ahí vamos a sentir las dos cosas al mismo tiempo. Sí se puede tomar como el área de la vida, sí se puede tomar como muchos puntos, puede llegar a ser catastrófico en algunas cosas, sí, puede llevarnos a límites y a conexiones con finales y con nacimientos o con pérdidas y con nuevos inicios. Entonces es muy normal que en esa transición ocurran cosas al mismo tiempo y por lo general la biología egoica de nosotros pues no está acostumbrada a eso. No estamos tan acostumbrados a que de manera repentina nos ocurran cosas. Y cuando ocurren cosas de manera repentina, por lo general la tendencia a decir algo malo está pasando. Algo malo está pasando conmigo o algo no está sucediendo o algo dejé de hacer porque mira todo esto que está pasando ahora en mi vida. Entonces como que genera esa sensación de no poderlo saber o no poder saber hacia dónde me tengo que mover o hacia dónde están las cosas o los momentos más claros. Digamos que ahí es donde se genera como esta confusión que nosotros podemos tener. Plutón no es un planeta que se encargue de acariciarnos nada. Plutón no es un planeta que se encargue de solucionar nada. Por el contrario, Plutón es un planeta que se encarga de quizás destruir las cosas que hay. La ventaja que tiene Plutón, el momento de destrucción es que destruye aquello que nosotros no necesitamos en nuestra vida, pero aquí surge una gran diferencia. Plutón destruye las cosas que no son necesarias dentro de nuestro proceso espiritual, no dentro de la estructura egoica. Hago diferencias o hago paréntesis. A veces de manera egoica, de manera personal, nosotros creemos que esto que me está pasando debería terminarse y debería acabarse, porque me duele, porque no es sano, etcétera. Resulta que Plutón no quita de nuestras vidas
lo que nosotros queremos que nos quite. Plutón nos quita del camino lo que no nos deja o lo que nos impide avanzar. Entonces, a lo mejor de lo que yo me estoy aferrando o a lo mejor de lo que yo estoy atesorando, como que esto sí es lo que necesito para ser feliz, pues fácilmente Plutón puede retirarme eso, ¿sí? Fácilmente Plutón puede quitarme eso que yo creo que es lo que necesito. Entonces, de ahí donde Plutón siempre nos invita a soltar algo. La verdad, y para ser honestos, nunca lo que vamos a soltar con Plutón, nunca lo hacemos de manera, nunca lo hacemos de manera consciente. O sea, Plutón no es un tema, tengo Plutón aquí, entonces me pide que entregue esto y yo lo entrego feliz. No ocurre así. No ocurre tan consciente, porque es un planeta, como mencionaba al inicio, que su forma de actuar es muy celular, es muy invisible, es muy por donde no sé dónde se va a venir. Esa es la diferencia que tiene un planeta transpersonal a un planeta personal. Que una cosa es que con los planetas personales yo soy consciente y yo puedo operar y yo puedo tomar muchas decisiones. Con los planetas transpersonales, entre más trate yo de evitar o entre más trate yo de que algo ocurra o por donde menos me lo imagino es por donde va a salir. ¿Yo qué me voy a imaginar o qué me iba a imaginar que yo tenía esto si yo me sentía bien? Eso es Plutón, eso es una experiencia plutónica. ¿Yo qué iba a imaginarme que iba a terminar con esta persona de esta manera? Nunca me lo imaginé. La verdad es que ni me lo soñé. Eso es Plutón. Por donde nosotros creemos que va a venir, resulta que entra por otro lado muy distinto. Además, tratándose de un planeta transpersonal, tiene la capacidad de totear de adentro hacia afuera o también tiene la capacidad de hacerlo de manera externa, con una situación que ocurre de afuera, del externo, hacia adentro y que se va comunicando ahí. Entonces, bueno, Javier, y ante todo lo que estás diciendo, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos vivir o cómo podemos llevar esto? Con los planetas transpersonales podemos hablar todo lo que tú quieras, pero la palabra transpersonal dice mucho, está mucho más allá de lo que podamos planear con nuestros cinco sentidos o de lo que yo pueda resolver con mi carrera, con mi interés, con mi economía o con mi salud. Hay una parte donde la salud es mía, donde la salud es propia. Hay una parte con los planetas personales donde yo puedo cuidar de mí día con día. Eso no garantiza que Plutón no aparezca en mi vida. Yo puedo tener la mejor dieta, yo puedo hacer deporte todos los días. De hecho, he tenido casos en consultas así, donde la persona dice, pero yo me alimento bien, yo tengo mucho cuidado de dónde me meto, yo soy muy esto, yo medito, yo hago, y resulta que me acaban de diagnosticar esto. Y la verdad es que no lo entiendo, porque ¿cómo? O sea, soy súper sana, o sea, ¿en qué momento? Yo nunca he sido partícipe de esto. Esa es una experiencia plutónica que como quiera que nosotros armemos nuestra vida, de todas maneras la vamos a vivir. Y esto es necesario. Desde el punto de vista espiritual es súper necesario que ocurra. Es necesario para la vida que tengamos estos acontecimientos y que esto se desarrolle. Plutón tiene que ver con los viejos paradigmas también. Como los últimos 15 años Plutón estuvo en Capricornio, muy posiblemente muchos de nosotros formamos hogares, formamos carreras, sí, en los últimos años, en los últimos 15 años a lo mejor formaste una nueva idea de creencias, en los últimos 15 años te empezaste a dedicar a algo, en los últimos 15 años tuviste que haber vivido muchas cosas significativas. Ahora que Plutón está en Acuario, que es la primera entrada y que es como el primer movimiento que hizo entre entrar a Acuario, retrogradar y empezar directo en ese zigzag que empezó a hacer Plutón, nos pone en marcha y hay algo con lo que vamos a tener que despedir, ya sean familiares, viejas creencias, ya sean partes de nosotros, físicas, mentales, emocionales, porque la relación de Plutón es eso, es esa transformación o esa biología de Plutón dentro de la astrología psicológica nosotros lo tomamos mucho con los procesos donde nosotros le damos muerte a algo
y abrazamos la vida al mismo tiempo, pero no son temas fáciles. La verdad es que los temas de Plutón no son fáciles, no es un planeta que nosotros podamos comprender muy bien en nuestra vida. De hecho, si observamos cómo ha sido toda la biología y cómo ha sido el descubrir del sistema solar, Plutón es el último. Entonces, al ser el último planeta, pues hay poca información acerca de Plutón. Sí, se tiene claro hacia dónde actúa, pero no nos la sabemos todas acerca de Plutón. Llevamos apenas tal vez más 100 años, 150 años hablando de Plutón. Antes de ahí hacia atrás no se hablaba de Plutón. Entonces, entender cómo se va a comportar y poderle dar una forma directa a lo amorfo, pues desde de entrada ya es un reto, de entrada ya nos pone en un tema un poco loco, de entrada ya nos pone en algo que no es tan fácil de comprender. Plutón es un planeta que nos va a invitar a partir de hoy, donde quiera que lo tengamos, a generar una metamorfosis distinta. Sí va a sentirse mucho si Plutón está tocando algún planeta de nuestra vida, si está haciendo algún aspecto al resto de planetas, eso sí es diferente. Más que ver o más que hablar de Plutón en Acuario, es muy distinto para cada persona. Para hablar de Plutón directo en Acuario se requiere algo muy general, pero ya para ir a tu vida personal, sí, obligatoriamente tenemos que mirar la carta. Con Plutón directo en Acuario no podemos decir, ah, esto va a ser así, porque actúa en todas las casas. Por ejemplo, Plutón es un planeta que, aunque lo tengamos en la casa 7, en la casa 8 o en determinada casa por nuestra carta astral, a la final está tocando las 12 casas. A la final está tocando todo. Plutón no respeta de, ah, estoy en la 5, entonces solamente temas de la 5. Plutón en la casa 8, entonces solamente temas de la casa 8. O de la casa 10, entonces solo temas profesionales. No. Muchas veces hay personas que tienen a Plutón en la casa 10 y resultan viviendo temas de transformación de la casa 2 o de la casa 5, 7, dependiendo también la carta. Entonces, no se puede sectorizar tanto a Plutón de que lo tengo aquí, entonces toda la transformación va a ser acá. La carta es una guía, la carta es una línea que nos puede ubicar, pero no es tan así por las frases que mencionábamos antes de Plutón, la capacidad destructiva de Plutón, que es un planeta transpersonal y todo lo demás. Voy a leer aquí un mensaje que me parece interesante. Dice Angie, hola, cuando dices que armamos nuestra vida, pero igual vamos a vivir lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparnos si al final va a pasar lo que tiene que pasar? Sí, tienes toda la razón, Angie. Realmente por eso no debemos preocuparnos. Por eso Plutón es un planeta que dice no se preocupe, sino más bien ocúpese. Plutón es un planeta en Acuario que nos dice no se preocupe por lo que va a pasar, porque lo que va a pasar, preocúpese usted o no se preocupe. Entonces lo que tiene que pasar, lo que tiene que ocurrir, va a ocurrir por encima de que usted quiera o no. Plutón es un planeta así, es un planeta desafiante. Plutón es un planeta que no pide permiso en nuestra vida, sino que va ocurriendo. Plutón hace parte de los procesos de la vida que sí o sí vamos a vivir, que sí o sí estamos destinados. Por eso en la carta natal, en la carta astral de cada persona, hay aspectos que se pueden ver dentro de la obviedad que el nativo puede manipular a su antojo y también hay aspectos fijos, aspectos concretos, aspectos que se saben desde que el nativo es bebé. Desde que el nativo es bebé, se sabe que lo va a vivir y se sabe que le va a pasar. Esto raya mucho con algunos astrólogos, con algunos colegas, porque algunos colegas dicen que no, dicen que no es así, que evidentemente vamos construyendo día con día y que no es así. Algunos dicen esto, otros, al igual, avalamos que todo lo contrario. Hay cosas que aunque nosotros no queramos vivir, las vamos a vivir. Por eso Plutón es un planeta que rige dos polaridades, la omnipotencia total o la impotencia, ¿sí? No podemos decir que somos omnipotentes, todopoderosos, y toda mi vida está en mis manos y toda mi vida está bajo mi control y toda mi vida yo la voy armando y si yo la armo bien, pues me queda bien y tengo una vida bien. Para pensar de esa manera se necesita tener un ego demasiado grande.
Todo está en mis manos y todo lo puedo manejar y todo lo puedo controlar. Eso es Plutón desde la omnipotencia. Y si yo quiero que me vaya bien, me va a ir bien. Y si yo quiero estar sano, pues voy a estar sano todo el tiempo. Y todo esto, y la gente que se equivoca es porque lo hace mal, y tal cosa y tal otra. Eso es Plutón desde la omnipotencia. Y Plutón desde la impotencia, es decir, nada puedo hacer, nada está en mis manos, esto es un fiasco, todo, no tengo libre albedrío, no puedo hacer absolutamente nada. Esos son los extremos de Plutón. O todo lo puedo o nada puedo. Lo cierto es que nos manejamos entre ambas líneas. Hay momentos donde nosotros iniciamos proyectos y los terminamos y vemos nuestras obras creadas y decimos, wow, esto lo inicié y lo hice así y lo hice de esta manera y mira lo terminado. Y hay otras cosas que nos pasan, hay otras cosas que nos ocurren, hay otras cosas que aunque no queramos vivirlas, las vivimos, las vamos a vivir. Por eso es que Plutón logra distorsionar todo este tema y Plutón es el que nos invita a vivir y a morir al mismo tiempo. Plutón es un planeta encargado de decir viva y muera, muera y viva, constantemente. Constantemente. Por eso en el momento en el que nosotros estamos viviendo, al mismo tiempo estamos muriendo. Un día más de vida, hoy, martes 14 de octubre, un día más. Pero por debajo también no se te olvide que es un día menos. Es vivir los dos procesos al mismo tiempo, un día más y un día menos. ¡Ay, qué hermosa la vida! Hoy es un día más, 14, hoy martes 14 de octubre. ¡Qué delicia estar vivo! Ay, respiro y me conecto con la naturaleza y gracias. Ya, pero si miramos por debajo de la mesa, también estamos muriendo. Hoy también estamos muriendo. Eso es Plutón. Muerte y vida en simultáneo, al tiempo. ¿Cómo se genera el desequilibrio? Cuando única y exclusivamente abrazamos una cosa. Ay, no, no hables de esas cosas feas, no hables de la muerte, no. La vida es bella, la vida es hermosa, la vida es así, la vida es asá, ríete, sé feliz. Ya, ¿y dónde me dejas lo otro? ¿Dónde me dejas cuando me siento down? ¿Dónde me dejas cuando hay días que no quiero hacer nada? Eso es Plutón. Entonces, de ahí que se vuelva con pinzas agarrarlo, porque es al mismo tiempo que voy viviendo, al mismo tiempo voy muriendo. Y a veces no somos tan conscientes de esos procesos. Por eso, la mejor expresión es un día más. Sí, claro, es un día más, pero también es un día menos. A través de la biodescodificación, nosotros no tenemos o no sostenemos el mismo hígado en 2 años. A través de la biodescodificación se sabe que el órgano más grande, que es la piel, va cambiando. Claro, yo siempre he tenido esta piel desde que recibí la estructura egoica y a este ego le dieron un número en Bogotá, Colombia, y aparte del número que le dieron a Bogotá, Colombia, le preguntaron a los creadores de este ego cómo le quieren poner a este ego. Y entonces una de las creadoras y el otro creador del ego dijo, pues pongámosle Luis Javier. Bueno, según cuenta la historia, ¿no? Yo estaba ahí presente, pero no estaba consciente. Entonces, en ese momento, le preguntan a los dos creadores de este ego cómo le quieren poner a este nuevo ego que corresponde al número 70 millones, ta, 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 ta. Y bueno, pongámosle Luis Javier, y entonces tiene el apellido del uno y del otro, y de ahí pues este ego se llama Luis Javier. Esta piel que recibí en ese momento ha cambiado y ha muerto durante todos estos años. Eso es Plutón. Eso es Plutón en Acuario, donde nos va contando una historia de, al mismo tiempo que estoy naciendo, respirando, estoy entregándome a algo. Por eso Plutón nos enseña el desapego o la famosa palabra del desapego a través de nuestra propia piel, que ahí es otro tema que se ha transgiversado un poco porque apenas se habla, por ejemplo, apenas hablamos de desapego, nos vamos hacia afuera. Apenas se habla de la palabra desapego, nos vamos hacia algo físico. Ay, sí, soltar esto, soltar lo otro, que la casa, que el carro, que por aquí, que el dinero, que esto, que en fin. Empezamos a ver siempre hacia afuera el desapego, pero raras veces empezamos a ver el desapego de manera interna, de manera del yo. Cuando digo de manera interna me refiero a través del yo. ¿Cómo tengo la capacidad o cómo hago el desapego conmigo mismo? Un buen ejercicio que nos invita ahora que Plutón está directo es
¿Cómo te autopercibes y qué perspectiva tienes acerca de tu propia destrucción? ¿Qué pasaría, qué pasa, Plutón en Acuario directo, si esta noche debes entregar la materia que posees? No hablemos de la casa, no hablemos del carro, no hablemos de la finca, no hablemos de la pareja, no hablemos de los hijos, no hablemos de nada externo. Hablemos de algo que te compone a ti mismo, que se supone o tú crees que eres, una estructura, ¿no? Y es esto que tienes. ¿Qué pasa si lo debes entregar hoy? Y en esa transición, ¿qué percibes tú que hace falta o cómo lo vivirías ese proceso de muerte? ¿Para qué vale la pena hacer este ejercicio? Porque muchas veces no le encontramos sentido a la vida porque no hemos mirado hacia la muerte. Porque socialmente se ha dicho que no. Psicológicamente, si tú hablas de eso, pues es porque tienes un problema. Algún problema has de tener. Estás deprimido, estás ansioso. Es como si fuera pecado hablar de la muerte, hablar del proceso de terminación, ¿sí? Es tan así que podemos llegar a una edad avanzada y todavía pedirle a la vida que nos dé más vida. Sí, esto pasa muchas veces, pero también podemos llegar a una edad avanzada donde estoy consciente del proceso que estoy viviendo, en el tiempo que estoy viviendo. Por eso Plutón nos invita que cada vez que nosotros somos conscientes de lo inexistente que somos, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad de existir, solo así podemos buscar un equilibrio, solo así podemos buscar o dejar de buscar o tener. Por eso todo el tiempo con Plutón estamos sintiendo la necesidad de tener. Plutón es el que nos lleva a vivir esa experiencia de poder, por eso Plutón es el planeta del poder. Quiero tener poder en esto, quiero hacer esto, quiero tener una casa, quiero tener una carrera, quiero tener una pareja, quiero tener un vestuario, quiero tener esta vida. Poder, Plutón. Eso es Plutón, la capacidad de poder, de fuerza, de las entrañas de poder. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es muy difícil vivir la experiencia de soltar si primero no tengo. Obligatoriamente para poder vivir una experiencia de soltar y de desprenderme, pues primero tengo que tener. Primero debo vivir la experiencia de tener y de poseer para luego vivir la experiencia de soltar. ¿Cómo suelto algo que no tengo? ¿Cómo suelto? ¿Cómo hago para soltar algo que previamente no tengo? Pues es imposible soltar algo que no se tiene. Si yo te digo suelta el yate, yate que no tienes, suelta la pareja, pareja que no tienes, suelta el hijo, hijo que no tienes, pues es muy difícil soltar algo que no se tiene, algo que no se posee. Ahí no voy a presentar resistencia alguna. Es más, hasta me río de eso porque digo, pues no lo tengo, no me da nada, me da igual. Pero ¿qué pasa si te digo suelta la casa que llevas 15 años pagando con Plutón en Acuario, con Plutón en Capricornio? Uy, ahí sí te tocan algo que te duele. ¿Cómo voy a soltar la casa que llevo 15 años pagando? ¿Ah? Suelta el hijo, suelta el rol, suelta la persona, suelta esto. Ahí tiene todo el sentido. Y claro, ahí sí empieza la energía a decirme, no, ¿cómo voy a soltar esto? Y ahí nace el apego, si esto es lo seguro. ¿Cómo voy a soltar esta relación que llevo 20 años, llevo 25 años? O sea, es casi toda una vida. Eso es Plutón. Por eso Plutón, en todo lo maléfico que puede hacer, porque es contemplado dentro de la astrología griega como uno de los planetas maléficos o malvados junto con Marte y con Saturno, Plutón lejos de lo maléfico, Plutón es como esa invitación a decirnos, todo el tiempo te estás transformando. Y la mejor manera en la que nosotros podemos transformarnos es viendo ambas caras, siendo tan positivos con lo que estamos viviendo, siendo tan genuinos con lo que la vida nos ofrece y al mismo tiempo tener la capacidad de soltar y de desprendernos de lo que ya no. Empezando siempre por nuestra propia piel. Por eso Plutón es especialista cuando está directo en Acuario en darle avance y acelere a temas mentales. Ahora que está en Acuario, ahora que está en una posición tan comprometida con los signos de aire, va a empezar por la línea del pensamiento. ¿Hasta dónde tantas líneas de pensamiento pueden venir a mi vida? ¿Hasta dónde puedo cambiar o mutar?
Sin miedo, con un amor inmenso en el alma, gratitud infinita, dice Débora. Muy bien, Plutón aumenta el ego y después lo quita. Esa es la función, exacto. Plutón primero nos da y las sensaciones de tener, de poseer y de sentirme poderoso cuando tengo algo, tengo un trabajo, tengo una pareja. Entonces Plutón nos invita al poder de tener en los cuatro niveles: físico, mental, emocional y energético. Y cuando ya tenemos esa sensación de poder y de tener y de control, pues viene Plutón y lo transforma, lo derrumba para que yo viva la otra sustancia de decir, wow, cómo me duele perder esto que se supone tenía y que yo creía que iba a ser perpetuo, que se iba a ir en el tiempo. Esa es la función de este planeta Plutón a nivel colectivo y a nivel personal donde está tocando. Entonces son dos temas al tiempo. Gracias, Javier. Parece que Plutón es el que nos hace conscientes del aquí. Es el que nos pone en ese punto de clave, sí. Tienes que escuchar tu cuerpo. Él te habla antes de la mente. Empezar la transformación por allí. ¿Cómo se siente tu cuerpo ante situaciones? Exacto, Plutón es muy de sentir. Plutón lleva mucho eso. Dice por acá Carmen, Plutón que lo tiene, Marcela. Ah, miedo, la palabra miedo, Javier, ¿cómo asociamos Plutón con el miedo? Claro, ese es su punto, ese es su foco principal. A través del miedo es el foco principal que puede transformar o que puede generar Plutón. De hecho, es su función principal, el tema del miedo. Es algo de lo más plutónico que puede haber, sí. Antes de irnos con esta pequeña introducción, sí quiero contarles, mostrarles acá el radis de la carta de hoy. Y esto nos ayuda como a aterrizar. Esto nos ayuda a aterrizar un poquito más la energía de Plutón. ¿Qué características tiene Plutón ahora? La ventaja que vemos acá, hay muchas formas de analizarlo desde la posición de la luna, desde las próximas lunas nuevas, lunas llenas que vamos a tener. Hay muchas maneras de analizar esta energía de Plutón. La ventaja que vemos es esta relación. Aquí ya podemos ver a Plutón en una fase directa. Y este triángulo es el que hemos venido hablando acerca del elemento aire. Lo positivo que tiene es la entrada de Venus, lo positivo que tiene es Urano, lo positivo que tiene Plutón. Son los brazos que en este momento Plutón tiene desde 1 grado de Acuario. Aquí es donde les digo que los últimos 15 años Plutón estuvo acá, en este signo Capricornio. 15 años. Aquí estuvo Plutón los últimos 15 años en Capricornio. Ahora está en el grado 1, ¿ya? De Acuario. Por eso es importante mirar atrás. Es importante mirar desde dónde vengo, de dónde me he transformado. Porque todo lo que Plutón esté cambiando en sus vidas hoy, todo lo que Plutón esté alquimizando de una manera diferente hoy, no es únicamente porque esté Plutón en Acuario y ya. Esa es la diferencia con un planeta personal. Con Plutón en Acuario necesitamos mirar hacia atrás cómo estuvimos en los últimos 15 años, cuál fue la energía y cuáles fueron esos cambios que Plutón estuvo haciendo en nuestras vidas 10, 15 años atrás. Cuando nosotros miramos hacia atrás esos 15 años de lo que fue Plutón en Capricornio, podemos comprender mejor hacia dónde me está llevando la mutación, hacia dónde me está llevando el proceso. Si ustedes solamente se dedican a ver Plutón en Acuario hoy, este año y ahora que está directo, muchas cosas van a quedar inconclusas, porque no es un planeta que sea tanto del hoy, no es un planeta de que haya empezado sus cambios en este año 2025. Entró de manera oficial este año 2025 Acuario, retrogradó y se puso inicial. Pero como es un planeta tan lento y que los últimos 15 años estuvo en Capricornio, obligatoriamente debemos mirar
cómo ha sido, cómo fue nuestra vida los últimos 10, 15 años, que aunque ya hayan pasado, aunque eso que hayas perdido hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, que pareciera, Plutón es este que nos hace parecer que nada tiene que ver, que pareciera que hoy no tiene nada que ver eso que ya viví, porque ya lo viví, todo lo contrario. Plutón en los primeros grados de Acuario, estamos naciendo a las nuevas cosas, a los nuevos temas, pero con producto de lo vivido ayer, ya sean relaciones, ya sean en este caso temas de salud, ya sean de temas económicos, ya sean de temas de poder, temas de estatus, temas de carrera, temas de país. Por eso muchas personas migraron en los últimos 5 años. Si ustedes observan de manera general, de manera colectiva, es cuando el pico más alto de migraciones se ha tenido en todo el sentido. Muchos nos movimos de país en los últimos 5 años, en los últimos 7 años. Muchas personas cambiaron de país, cambiaron de lugar, cambiaron de casa, cambiaron de relación, cambiaron de profesión. Eso es evidente. Y muchas personas murieron en los últimos 5 años más de lo normal. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues volteemos a ver en el 2020, lo que hizo Plutón en Capricornio en el 2020, en el 2020. Todos sabemos que en el 2020, lo que fue 2020, 2021, 2022, fueron las tasas más altas de mortalidad a nivel mundial. Esto fue Plutón en Capricornio recogiendo y barriendo una cantidad de cuerpos, recogiendo y barriendo una cantidad de egos. Y se fueron unos jóvenes, se fueron otros mayores, se fueron otros X, Y, Z, unos porque ya la materia no les aguantaba, otros no necesariamente por el tema bacteria, el tema virus, sino que además ya tenían otros problemas y el hecho de que haya llegado o se haya presentado este Plutón en Acuario con un nuevo virus hizo que eso se potenciara mucho más y hasta ahí llegó el final, no va más. Pero también, al mismo tiempo que hubo la tasa más alta de mortalidad, también hubo la tasa más alta de nacimientos. Muchos niños que hoy en día tienen 5 años, que tienen 4 años, son niños pandemia. Entonces presentan una conducta distinta, presentan ansiedades diferentes y desde el punto de vista psicológico, astrológico, se estudia de una manera, mm, digamos, diferente a como nosotros la veíamos. Por eso, para poder comprender este planeta necesitamos saber de dónde viene, dónde hemos venido muriendo, pero no miren única y exclusivamente este 2025, sino hay que mirar, repito, de dónde venimos de vida, plutónicamente hablando. ¿Cómo ha sido tu alimentación los últimos 10 años? No mires cómo empezó a ser tu alimentación del 2025 de enero a hoy, que porque Plutón entró en Acuario hoy. No, hay que verlo, échale por lo menos unos 10. Fácilmente estos últimos 10 años o 5 años atrás se ha venido de manera celular ocasionando algo en ti y tú en este momento ni lo sabes. Y no es tanto por lo que viviste este 2025, sino es por la trayectoria de los últimos 8 o 10 años. Entonces, toda esa es como el análisis que nos lleva este Plutón a comprender que algo que estamos enterrando hoy, en esas mismas proporciones, estamos creciendo. Es interesante, es apasionante, ¿no? Y esto pues no deja de generar el punto clave que es Plutón. Y al ser tan destructivo y al ser tan de parirse y muerte al mismo tiempo, pues con Plutón también podemos sentir miedo. Es lo más normal que en la casa que toque o el planeta que esté tocando, vamos a percibirlo como temeroso. Claro, porque es el mismísimo sótano, es el inframundo y es todos estos temas, ¿no? Tanto que decir, tanto que decir de Plutón en Acuario, eh, que si las personas de signo Acuario, sí, muchas personas de signo Acuario, ascendente en Acuario o que tengan la luna en Acuario, no es que estén sintiendo más a Plutón, todos lo sentimos a Plutón, solo que ellos son los que más cambios están teniendo ahora o los que más transformaciones han venido teniendo en estos tiempos. Eso sí lo podemos medir. Pero la zona Acuario y la zona Plutón, todos estamos ahí, todos estamos de esa forma. Con Plutón en Acuario sería muy rico poderles decir que se preparen o prepararnos de X o de Y manera. No, con Plutón en Acuario es vivir el proceso, pero sí ser conscientes eh, de que en este momento lo que yo creo que me compone o lo que yo creo tener y poseer es efímero
y eso genera miedo, eso genera terror, eso genera dificultad al momento de avanzar en un fango o en un terreno que es pedregoso o que no es seguro. Por fin puedo verlo en directo, PEC 17. Un abrazo, PEC 17. Aquí estamos en directo. Y los Leo, bueno, los Leo son otra cosa, porque si miramos hoy que se pone Plutón directo, también tenemos la Luna a 2 grados de Leo. Entonces, los Leo también están saliendo en la erupción. Plutón es el planeta encargado de decir, mira, esto está aquí, pero no porque sea de hoy, esto ya se venía haciendo tiempo atrás, solo que no eras consciente de eso, no le habías prestado atención a esto. Romirón, Plutón en Capricornio se llevó todo, pasando por mi luna y Venus, padres, abuelos, tíos y pareja. Ahora mi sol, perdí mi documento. Wow, mira. Tremendas dice, Plutón hace 10 años entró a mi casa 4, me aniquiló y se aproxima a mi Saturno natal y ya sale a mi casa 5, me da el beso de la muerte y se despide. Me encanta, mira, a Plutón, sí, a Plutón, prepararse que uno diga, ay, sí, o astrológicamente, mira, prepárate para Plutón de esta forma, pues no, es un título muy ambicioso. A ver, ¿quién dice por acá en TikTok? Este es el momento de la lectura. Ha sido un proceso de transformación y transmutación hermoso y maravilloso. Llegó a mi vida nueva información de luz y amor, la trascendencia de 3 seres amados, un cáncer terminal en remisión y todavía en remisión. Mira lo que dice Psicopepi. Mira que esos son aspectos. Se dan cuenta que cuando hablamos de Plutón en Acuario y lo relacionamos de dónde viene, todos lo entendemos, pero si empezamos a tomar Acuario como que este año y este año y este año, se nos queda el 90% de la película por fuera, de nuestra vida, ¿no? 2020, casi morí, literal, y ahí también renací. ¿Te das cuenta? Las dos. Ya no soy la misma, no siento miedo, Javier. Tengo Plutoncito en mi ascendente Escorpio. Wow, eso es una delicia. Claro, va a haber unas posiciones más que otros. Plutón en mi casa 5 en Escorpio, nodo sur. Sobre todo, Plutón, lo que sí puedo decir de Plutón de manera general es que donde más se siente seguridad, donde usted más siente, no, esto no, no, esta persona no creo, no, no, esto no, 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 yo nunca, no, no, jamás. No, mira que eso sí, yo soy muy abierta y todo, pero en ese tema sí no. Fíjate que en eso sí, ¿para qué? Pero no. Ahí en todos esos clichés, ahí es donde más, por ahí es donde más suele filtrarse Plutón. Por ahí es donde más suele filtrarse Plutón, por lo que yo niego, por lo que yo digo jamás, por lo que yo digo yo nunca, no, ni jamás lo he hecho y jamás lo haría, y Dios me ampare y me favorezca. Ahí es donde más es como si esa fuera la señal para que Plutón entrara y por el contrario, empezara por ahí. Eso es como decirle a Plutón, entre por este lado, que es donde yo no quiero que entre. Esto sí es más fácil de tenerlo, ¿no? ¿Alguna vez han dicho esto? ¿Alguna vez ustedes lo han verbalizado? No, todo será, pero no, no, mi marido no, jamás. Él será de todo, pero no, él nunca. No, Javier, él sí de todo, pero ¿para qué? Yo meto las manos al fuego por él. No, en ese sentido sí, mira que no, él es muy tranquilo en ese sentido. ¿Tú qué le conoces el Plutón al otro? No conoces, no conocemos ni el nuestro. Ahora, ¿qué le vamos a conocer el Plutón al otro? ¿Qué le vamos a conocer la sombra y el diálogo que tiene yo con yo? Por ahí no es. No, todo será, pero mi hijo sí jamás. No, eso sí, ¿para qué? No, eso él, no, usted lo viera. No, él es una lumbrera y yo sé que no. Yo sé que no, además me lo ha prometido, me ha dicho que no y para qué. Eso sí, meto las manos al fuego por él. Es como si le diéramos la señal a Plutón y le dijéramos, hey, métase por acá. En eso sí debemos ser cuidadosos y todos tenemos una zona que decimos, no, no, ¿para qué? Pero no. O viceversa, la esposa. No, todo será, pero no, mi esposa jamás. No, ella no, ¿para qué? Pero no. O el jefe o el trabajo. Esa es la señal. Sí, y lo viví. Me quedé sin casa, familia y nada de sopetón. Le agradezco que se haya llevado mi carrera de ingeniería química, ahora me parece un dinosaurio. Con Plutón en Acuario, la informática me sienta perfecto. Por ejemplo, eso que dice González González.
Yo soy cero religiosa, Plutón en casa 9. Sí, es que Plutón ahí da para mucho. Plutón entró en mi casa en tránsito. Plutón, Urano, Júpiter. Marcela, por favor, léame, maestro, no me siento bien. A ver, Marcela, te leo. Marcela no, Macarena, dice Macarena Mary Peña. Maestro, ayúdeme, soy del 13772 ascendente Leo, tuve problema con una señora de 23 años, pasó por mi casa mirando feo, mira mi puerta, ya miedo, tengo que salir a la calle, dejará de incomodar. Dice Macarena, bueno, ese es un tema como muy puntual. Yo creo que ahí no es tanto Plutón, sino ahí es otra energía, ahí es una energía más personal, no tan transpersonal, esa es más personal. Bueno, esto es apasionante leerlo y observarlo desde Plutón. Gracias por acompañarme esta hora, ya debo cortar, pero quedamos en tinte para un segundo vídeo y empezar a mirar signo a signo de cómo Plutón se manifiesta por nuestras vidas, cómo Plutón empieza a restar, a quitar y a depurar. Entonces vamos a tener chance de poder mirar a fondo. Si puedo, es que sea hoy mismo para que lo tengamos y quede con fecha de hoy 14. Y si puedo en las horas de la tarde, los invito a que nos volvamos a conectar. Yo les dejo saber acá por el canal de YouTube. A los que están en TikTok, bienvenidos a YouTube porque en TikTok no les llega la notificación de cuando hay un video. En cambio, si se suscriben a mi canal de YouTube, les queda más fácil que YouTube les informe cuando vamos a salir al aire. Entonces, los que están en TikTok pueden inscribirse a suscribirse al canal de YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico. Ahí están los links. Ahí ustedes pueden encontrar en la parte superior los links. Lo mismo a los que están en Instagram. Y los que están en YouTube también se pueden suscribir, seguir en la parte de Instagram, que por lo general ahí también voy colocando, en las historias de Instagram voy colocando los anuncios de cuando hacemos live para que ustedes lo tengan presente. Sí voy a hacer Plutón por cada una de las casas de todas formas para tener una guía, para ir teniendo un punto de hacia dónde lo vamos a vivir. Muchas gracias a la distancia, abrazo, mucha luz. Gracias, Javier. Un abrazo para todos. Démosle la bienvenida con la mejor de las frases con las que podemos vivir todos. Hoy 14, martes 14 de octubre, un Plutón directo en Acuario es: al mismo tiempo que vamos naciendo, que vamos viviendo, estamos muriendo. Siempre que recibimos algo, a algo estamos perdiendo. Siempre que inhalamos, algo vamos a exhalar. Esa es la mejor forma de tener una conciencia y que duela menos la transformación y la biología a la que nos invita Plutón. Nos vemos y bienvenido Plutón. Sí, no hay otra cosa sino flojitos y cooperando. Los que necesitan aire, aquí tengo bastante, dice Paola Capo. Un abrazo, nos vemos al rato. Cuídense.